tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Quiero saludarlos, darle la bienvenida a un capítulo más de Real Jesus. Hemos llevado una segunda parte. Hoy vamos a tocar una segunda parte acerca de la reconciliación padres e hijos y vamos a entrar al tema en un ratito. Primeramente quiero saludarlos a todos, toda la gente que nos escucha por Spotify, todas las plataformas digitales, por iTunes, por Mixcloud, Soundcloud, y también obviamente por Radio Estéreo Más 98.5. Así que bienvenidos todos. Si es la primera vez que escuches Real Jesus, estamos tratando de dar un mensaje práctico que te active, que toda esa palabra pueda inspirarte para que vayas y camines conforme a lo que Dios dijo. En 25 minutos queremos darte una semilla poderosa en tu corazón. Así que si esto es de bendición para ti, no olvides compartir para que otra gente pueda verse beneficiada de la palabra de Dios. Así que vamos a comenzar. La primera parte de este tema hablaba un poquito de cómo el enemigo, quizás vamos a mencionarlo un poquito para tener una base, cómo el enemigo nos hizo que hubiera una separación. ¿Por qué digo esto? Malaquías 4:5 dice: He aquí, yo os voy a enviar el profeta Elías, o el espíritu del profeta Elías, antes que venga el día del Señor. Día grande y terrible, y escuchen lo que va a hacer ese espíritu o el profeta. Dice: y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Bueno, esto lo hemos leído muchas veces, pero dice que esto va a ser previo al día grande y terrible. A esto no me voy a meter, pero sí encontrar un poquito que se iba a venir o se va a venir un tiempo de reconciliación. Pensar un poquito también que si hay una reconciliación, seguramente hubo una separación previa. Entonces vamos a ver cómo trabaja el enemigo un poquito y cómo el enemigo quizás ha hecho estragos en nuestra vida, y vamos a abrir los ojos hoy. Escuchen, Romanos 8:33, 34 y 35 nos dan 3 pasos que usa el enemigo fáciles. Fáciles, pues obviamente fáciles en contra de nosotros, y tenemos que abrir nuestros ojos, que así trabaja él. Escuchen. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Entonces ahí la primera dice, acusar. ¿Quién es el que condena? Número 2. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Número 3. Obviamente ahí las acorté un poquito, pero estas son las 3 preguntas que nos llevan a entender cuáles son los 3 pasos que el enemigo usa para separar. Vamos a repetir: acusar, condenar y separar. Y Apocalipsis 12:10 nos da la medicina, y el 11 dice que entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador, ¿verdad? Que es el primer paso, el primer enemigo a vencer, el que nos acusa, después nos condena y nos llevó a separarnos. Es decir, fue vencido el acusador, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero. Ok, recordemos que esta sangre del Cordero tipifica el perdón. La palabra dice que no hay perdón sin derramamiento de sangre. Entonces, llevándolo a un español mucho más entendible, es que para que todo esto pase, para que la reconciliación de Elías que nos habla la palabra pase, tenemos que darnos primero cuenta que el enemigo nos pudo haber acusado. Esta acusación creció y se volvió, tal vez se anidó en nuestros corazones, se volvió una condenación y finalmente una separación. Pero ahora viene el Señor y quiere que haya reconciliación. Germán, ¿cuál es la llave para la reconciliación? El derramamiento de sangre, que es el perdón. Es decir, que vamos a tener que perdonar, o a eso te quiero empujar en este capítulo, a que podamos perdonar y que de esta forma haya una reconciliación como lo dice la palabra. Si luego de este mensaje te llevó a que abrazaras a tu viejito, o que llamaras por teléfono a tu mamá o a tu papá, con los que no has tenido relación por un tiempo, por los que te acabas de pelear, o por el simple hecho de decirles te amo, te valoro, ya el Señor hizo algo en el asunto. Entonces, vamos a tocar la segunda parte de este tema. Habíamos hablado un poquito del poco reconocimiento que hay, pero quiero que escuchen esta palabra. Segunda Reyes 4:10 nos cuenta una historia y dice: yo te ruego que hagamos un pequeño aposento. Esta es una plática de un matrimonio. Viene la esposa y le dice: hey, hagamos un aposento de paredes y pongamos ahí cama, mesa así y candelero, para que cuando el profeta venga
se quede en él. Y entonces esto es un matrimonio hablando, porque cada vez que llegaba el profeta pasaba algo en la casa. Obviamente hemos visto historias que llega el profeta y pasaban milagros, había multiplicación, liberaron de deudas, había muchas cosas. Entonces esta mujer habla con su esposo y le dice, mira, yo quiero que la bendición se quede, quiero que el profeta se quede a dormir, hagamos un cuarto en la terraza para que cuando él venga se pueda quedar con nosotros. Bueno, el esposo accede y así lo hacen. Pero en el verso más adelante, el profeta llega y dice, ¿qué podemos hacer por esta mujer? Había agradecimiento por todo lo que habían hecho. Y entonces dice, ¿qué podemos hacer? ¿Sabes qué? Le dice el siervo, ¿por qué no oras por él o por ella para que tenga un hijo? Son una pareja grande ya, pero puedes bendecirlos con un hijo. Un hijo representaba que su sangre, que su línea sanguínea iba a continuarse. También hablaba de una herencia que podía mantenerse, un legado, quien dejar, muchas bendiciones que vienen con los hijos. Y entonces finalmente accede el profeta, ora por ellos, ora por ella, y fruto de su vientre nace un hijo. Ahora, este hijo que nace en este verso que les leí, más adelante en el verso 18 dice que el niño crece. Pero acontece que un día vino a su padre, que estaba con los segadores, es decir, que estaba en el campo trabajando, y el niño le dice a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévenselo a su madre. Y dice la palabra que el niño muere en las rodillas de su madre. Más adelante, si ustedes conocen la historia, el profeta llega y lo resucita. Ahora, hablemos un poquito de la figura, que esto es lo que va a enriquecer la historia. Porque estamos hablando de reconciliación, estamos hablando de cosas que no entendimos de nuestros padres, que nos acusaron, acusaron, condenaron y después separaron, pero el Espíritu nos iba a hablar a nuestro corazón. Y ahora eso es lo que yo te quiero decir. Quiero que veas que previo a una generación, previo a este niño que nació y que está dando problemas ahora con su cabeza, había una generación que quiso hacer cosas permanentes en su casa, que no escatimó el gasto, dijo hagamos un gasto, pongamos un cuarto, hagamos paredes donde no las hay. Esto significa hagamos límites donde no habían, botemos paredes quizás, derribemos paredes que siempre han estado ahí, pongamos una mesa, un candelero, una silla, para que la bendición no sea momentánea. Y siempre hay una generación en toda familia que hace un stop, que hace un alto a toda la vana manera de vivir de mucha gente y dice, no más, hagamos algo permanente, sirvamos al Señor con todo. Si había divorcio previo, se acabó el divorcio. Si había pobreza, se acabó la pobreza. Si había vicios y alcoholismo, se acabaron. Si eran todos mis abuelos, tíos, eran mujeriegos, yo voy a ser esposo de una sola mujer. Y fruto de ese esfuerzo permanente que hace este matrimonio, pues finalmente se le concede a este matrimonio un niño, que habla de una generación, pero no una generación normal, sino una generación con promesa. Y ahora la historia cuenta que este muchacho está muriendo por un dolor de cabeza. Y en figura, esta es la aplicación que les quiero dar, y ojalá sea tan rica para ustedes como para mí lo es. Porque veo una generación que ahora está amenazando con morir. Ahora está diciendo mi cabeza, es decir, tengo conflictos en mi mentalidad. Quizás puede decir, yo no pertenezco a esta casa, no sé por qué mis papás van tanto a la iglesia, mis papás son ancianos y me descuidaron, pero tú no sabes la historia, tú no sabes lo que tuvieron que cortar, tú no sabes el precio que tuvieron que pagar para que tú tuvieras una familia estable. O mejor aún, para que tú fueras esa generación con promesa, esa generación que comienza sin maldición. Pero ahorita estás engañado por el enemigo. El enemigo lo que hizo fue separarte, una pequeña acusación, dejaste que creciera, después empezaste a condenar a tus papás, a culparlo por X o por Y, tal vez sin entender el contexto de nada, y al final ahora te está separando o te separó, y mucho peor. Dice que este niño, el lugar de su muerte fueron en las rodillas de su madre. Y yo creo que ese fue su lugar de engendramiento también.
Las rodillas tipifica un ruego, una súplica, un lugar donde tal vez aquella mujer rogó, tal vez por varios años o décadas, poder quedar embarazada, y cuando ya no había propósito ni sueño, finalmente esta mujer queda embarazada. Y todavía así amenazas con que en tu cabeza hay un conflicto y vas a morir. Yo quiero empujarte con este mensaje a que reacciones y sepas que hubo una generación que pagó el precio por vos. Hubo una generación de que cortó el divorcio, cortaron los vicios, para que a vos ahora estés diciendo que la iglesia te quitó a tus papás, como lo dije yo, o como que mucha iglesia. Pero vos no sabés lo que se peleó en los cielos por vos. Vos no sabés lo que hicieron tus papás permanentes, que ninguna generación anterior hizo. Pero el enemigo te engañó, el acusador llegó y dejaste que se anidara en tu corazón. Pero yo quiero que el espíritu de Elías, o el espíritu de reconciliación, te hable a tu corazón y que puedas reaccionar y decir: ¿cómo voy a morir ahora si mis papás pagaron el precio por mí? Por ser una generación con bendición, una generación con un pacto, una generación de promesa. Quiero ponerles un ejemplo más. Dice Génesis 21:14: entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho. Es decir, que Abraham tenía el muchacho. Me imagino que lo tenía cargado porque estaba a punto de despedirse. Este muchacho era su hijo Ismael. Y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba, y le faltó el agua del odre, y echó el muchacho debajo de un arbusto. Y ustedes ya se saben la historia, si no se las cuento un poquito. Quiero centrarme solamente en la figura de padre e hijo en este capítulo. El padre está a punto de enviar a Agar y a su hijo al desierto, y entonces les va a dar lo necesario, les va a dar pan y agua, pero esta agua dice que en el desierto se acabó, y dice que esta mujer pone a su hijo debajo de un arbusto porque no lo quiere ver morir, que eso lo vamos a ver más adelante. Pero quiero que piensen, ¿ustedes creen que Abraham, que es mucho mejor padre que nosotros seguro, habrá dado pensando el pan y el agua, lo habrá dado pensando que se iba a acabar en el desierto? ¿Ustedes creen que realmente un padre va a dejar que un hijo vaya por la vida sabiendo que lo que dio no fue suficiente? Y eso es algo que nos tiene que poner a pensar. Peor si ya somos padres y seguimos peleados con nuestros papás. Porque entiendo que todo lo terrenal nunca va a ser perfecto. Quizás el pan y el agua tipifican lo económico, que tu papá empecinó en darte tiempo de calidad, darte un buen ejemplo, pero en lo económico se te acabó. Y ahora estás a punto de morir a la sombra de un árbol. O quizás sí te dio dinero, pero el acusador llegó y te dijo: mira, te dio dinero, pero no te dio tiempo. Acusalo por eso, condenalo y separalo. Y quizás eso fue lo que hizo el enemigo contigo. O quizás no fue un buen cristiano, quizás fue un buen padre, pero irrespetó a tu mamá, cometió errores de un hombre carnal. Dejó a tu mamá, tiene varios matrimonios, pero tal vez en los otros campos desempeñó su labor como un padre humano, una paternidad terrenal, que es una paternidad llena de errores. Me pongo a pensarle un poquito en mi labor como padre o en la labor de mi papá como mi papá. Y entiendo que la paternidad perfecta es la única, es única porque es la que viene del cielo. La única paternidad perfecta es la que viene del cielo. La paternidad terrenal siempre va a tener sus fallas. Aunque tratemos y hagamos lo necesario, siempre va a tener sus fallas. Pues finalmente somos humanos. Pero que esto no te lleve a que el enemigo te separe de tu viejo. Él pensó que te había dado lo necesario para la vida, pero se equivocó.
Él pensó que te había dado lo necesario para el desierto, pero seguramente le hizo falta. No vaya a ser que la generación de nuestros hijos nos enseñen que siempre hay algo que hace falta. Porque si fuiste muy disciplinado, te pasaste de la mano, fregaste al muchacho, nunca le diste un abrazo. Si fuiste muy cariñoso, lo hiciste muy suave, no lo enseñaste a pelear en la vida. Si fuiste duro, te pasaste. Si fuiste suave, también te pasaste. Si hubiera un ser padre for dummies o un manual para ser padre, seguramente fuera el bestseller, ¿verdad? Pero no lo hay. Vamos a cometer errores continuamente. Y eso te quiero decir también. Que no dejes que el enemigo te siga separando de tus viejos. Porque lo que te dieron no fue suficiente. Lo único suficiente es el Señor, y lo vamos a terminar de ver en esta misma historia. Pero luego de esto, el niño sufre otro, para mí, de los que uno no logra entender, que es en el verso 15, y dice: y le faltó el agua, como lo vimos. En el 16 es: y se fue y se sentó enfrente. Su madre, al ver lo que está muriendo, porque lo que le dio el padre no era suficiente, esta mujer se sienta frente a él, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no voy a ver cuando este muchacho muera. No voy a ver, es decir, no puedo ver que mi hijo esté muriendo. No puedo ver que mi hijo esté muriendo. ¡Wow! Y muchas veces exactamente así me pasó a mí. Exactamente así me pasó a mí. Porque yo estuve en el mundo por un tiempo, y sí, estuve portadito mal ahí, y mi mamá me dejó de hablar. Me dejó de hablar, dejamos de hablar por un buen tiempo. Gracias a Dios, Dios me dio el tiempo para poder reconciliarme con ella. Pero no quiero que pierdas el tiempo tú que me estás escuchando. Pues nos dejamos de hablar un buen tiempo, porque el enemigo la había acusado, la había condenado, y finalmente me había logrado separar. Porque cuando yo estuve en el mundo, ella se separó de mí, no me quería ver así. Y cuando yo veo este verso que esta mujer dice: yo no lo puedo ver que se esté muriendo, me voy a alejar al tiro de un arco. Yo me imagino que este niño, al ver cómo su mamá se apartaba, o cómo su mamá lo estaba poniendo, lo estaba ofrendando, wow, me imagino que el acusador tocó su corazón. Porque así fue conmigo. Cuando yo veo que me dejaron de hablar por centrarse en la iglesia, digo yo: entonces, que si yo no soy cristiano, me van a dejar de hablar. Pero lo que yo entiendo ahora por medio de la palabra es que, así como Agar, mi madre no podía ver. No sé si ustedes han visto cuando va a pasar un accidente y dicen: no puedo ver, dicen. No podemos ver algo que vamos a lamentar. No se podía ver. Pero dice que cuando esta mujer se aleja, dice que el muchacho alza su voz y llora. Y con esto quiero cerrar. Alza su voz y llora. Y dice que Dios escucha la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho. Ismael significa Dios oirá. Y entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho, y Dios estaba con el muchacho. Y creció y habitó en el desierto, y fue un tirador de arco. Y dice: y su madre le tomó, mujer de la tierra de Egipto, y habitaron en Parán. Ahora, qué tremendo que lo que realmente hizo esta mujer es ponerlo en el altar. Es decir: Señor, yo te lo entrego a ti. Eso fue exactamente lo que hicieron conmigo en una prédica, me acuerdo. Pero mi papá me cuenta con el tiempo que lo que hicieron conmigo es decirle: Señor, ocúpate tú, porque yo no puedo. Ya no puedo seguir viendo cómo se está perdiendo. Yo no puedo seguir viendo cómo olvidó su pacto, olvidó todo lo que le habíamos enseñado. No lo puedo ver morir, me voy a ir a tiro de un arco. Y ahora entiendo la separación, pero en aquel momento no entendí nunca por qué se separaron.
Y eso me trajo un conflicto grande a mí. Dije, prefirieron la iglesia que a mí, prefirieron al Señor que a mí. ¿Cómo ahora, porque no estoy caminando conforme a lo que ellos dicen, se separaron y ahora pasan con otra gente más tiempo? Pero entiendo que fue lo mismo que hizo esta mujer. Y dijeron, no, yo no lo puedo ver morir, mejor me voy al tiro de un arco. Pero lo más espectacular es que dice que el niño clama, el muchacho clama, y dice que el Señor oye la voz del muchacho. Se activa su nombre espiritual porque significa Ismael, Dios oirá. Y el muchacho lo salva, el ángel, y el Señor dice que estuvo con el muchacho. Y dice que el muchacho crece como un hombre de arco y crece en el desierto. Entonces con esto quiero terminar estas dos partes del mensaje. Para decirte que cuando termina la paternidad de parte de Dios, cuando termina la paternidad de esta tierra, comienza la del Señor. Cuando esta mujer había renunciado a su hijo, llegó el Señor y escuchó la voz de Ismael. Así que quiero decirte de parte de Dios que es tiempo de reconciliación. Que llames a tus viejitos, que los contactes, que aceptes su perdón, o tal vez tú tenés que pedir perdón, y que venga este espíritu de reconciliación y que renuncies a toda acusación, a toda condenación y a toda separación que hizo el enemigo contigo. Finalmente, lo único perfecto es la paternidad del cielo. La paternidad de la tierra tiene muchos errores, pero no dejemos que el enemigo nos siga separando. Esto fue Real Jesus y espero que haya sido de bendición y que te lleve a activar un cambio, a que la reconciliación comience ya en tu vida. Si esto fue de bendición, compártelo. Es nuestra manera de evangelizar ahora en este siglo. Dios les bendiga. Un abrazo.